¿Cómo están mis amigos? Hoy quiero comenzar el tema de transistores bipolares del libro de Malvino, que es un tema muy importante, muy interesante. Realmente Malvino se centra casi todo el libro en este tema de los transistores bipolares. Y es claro que ya todo el mundo sabe que el transistor es, digámoslo así, el invento más importante en todo lo que tiene que ver con la electrónica, porque es lo que ha permitido el desarrollo de todo, absolutamente todo. Hayamos visto el diodo que es una unión PN o NP, bueno, cualquiera de las dos. Y lo que hicieron con el transistor pues fue agregar una capa más. O sea, una unión ya sea NPN o bien PNP. Con unas características especiales, porque no es simplemente poner las tres partes y ya, sino cada parte tiene su característica, como vamos a ver. Esto obviamente generó una revolución. En 1949, Shockley desarrolla la teoría del transistor de juntura y en 1951 se construye el primer transistor. Sabemos que ha sido un impacto grandísimo en la electrónica, pero luego más adelante, además de generar el transistor, aparece la construcción de muchos transistores dentro de una sola cápsula que da origen a los circuitos integrados con base a la construcción de transistores. Y es la revolución, obviamente, de todo lo que es la industria de semiconductores. Entonces, el transistor tiene tres partes y obviamente hay tres regiones. A una se le llama colector, a una se le llama base y a otra se le llama emisor. El emisor tiene la característica de estar fuertemente contaminado, tiene mucha cantidad de portadores mayoritarios, porque es obviamente el encargado de emitir ya sea electrones o huecos, ¿cierto? Vamos a suponer que son electrones. El lado es NPN, entonces en este caso el emisor es negativo y tiene como portadores mayoritarios los electrones. La base tiene la característica de ser muy delgada, o sea, la parte de la mitad siempre es muy delgada y con una contaminación muy leve, es la característica primordial de la base. Y luego viene el colector. El colector ya no está tan fuertemente contaminado, pero es la parte más grande del transistor, que es hacia donde llegan los electrones. Es la que colecta o reúne los electrones que vienen de la base y del emisor. Obviamente, esa es la construcción de nuestro transistor. Así está construido, de esa forma. Bien, aquí tenemos en las figuras inferiores la conformación física del transistor, donde tenemos el emisor, la base del colector. En el caso de un transistor NPN, pues tendría esta construcción, y en el caso de un transistor PNP tendría esta construcción. Vemos la característica, el colector es la parte más grande, la base es delgadita, y el emisor que sabemos que está fuertemente contaminado. Tenemos el transistor sin polarización, o sea, no se le está aplicando ningún potencial. Sabemos que hay dos barreras de potencial, puesto que hay dos junturas, que si se trata de un transistor de silicio, esa barrera de potencial es de 0.7 voltios. Y si se trata de un transistor de germanio, esa barrera de potencial es de 0.3 voltios. Es obviamente el transistor así, sin ningún tipo de polarización. Pero bueno, a partir de aquí comenzamos el análisis de qué pasa con el transistor
cómo está construido y cómo se hace funcionar. En esta figura observamos el transistor según los niveles de energía. Aquí está claro que el emisor tiene electrones libres. La base, como es P, tiene un nivel energético superior, tiene huecos libres, solo algunos pocos porque no tiene mucha contaminación, y el colector, que es la parte más grande, también tendría electrones libres. Aquí obviamente observamos las barreras de potencial de emisor base y de colector base, cómo se generan las polaridades de esa barrera de potencial. Eso es lo que se analiza en esta figura, y a partir de aquí comenzamos el análisis de polarización. Entonces vemos las posibilidades que tenemos de cómo polarizar nuestro transistor. Bien, polarización directa o polarización inversa. Directa polarizamos el diodo base emisor y el diodo base colector en polarización directa. ¿Qué va a suceder? Que los dos diodos van a conducir, el diodo base emisor y el diodo base colector. Realmente no va a suceder nada grandioso aquí. Lo que vamos a ver es que se comportan como dos diodos en polarización directa. Ahora, polarización inversa. Bien, bueno, aquí en esta gráfica tenemos la polarización. Bien, tenemos la polarización directa de los dos diodos. Simplemente vemos que están polarizados ambos diodos en directa. Los diodos conducen, hay una corriente debido a una polarización directa. La polarización inversa, pues vamos a ver que ninguno de los dos diodos conduce, tampoco es funcional, pero la polarización que nos interesa es la polarización directa inversa. Esa es la clave, la polarización directa del diodo base emisor y la polarización inversa del diodo base colector. Ahí es cuando la magia comienza a funcionar en el transistor. Esta es la polarización que se da en todo transistor. El diodo base emisor siempre va a estar polarizado directamente y el diodo base colector siempre va a estar polarizado inversamente. Eso es lo que se necesita para que el transistor funcione y haga la magia que vamos a ver. Aquí está el asunto. Hemos polarizado directamente el diodo base emisor. Luego va a fluir una corriente entre el emisor y la base. Una corriente que, debido a que los portadores mayoritarios de la base son pocos, debe ser una corriente pequeña, ¿cierto? El diodo base colector está polarizado inversamente, como lo observamos acá. Pero la magia sucede es que, si bien es cierto no hay corriente en el diodo colector base, aparece una gran corriente entre el emisor y el colector. O sea, el transistor comienza a funcionar. Porque lo que sucede aquí es que la corriente de base que apliquemos va a generar una gran corriente entre el emisor y el colector. Es más, se necesita solo una pequeña corriente de base para que haya una gran corriente entre el colector y el emisor. Y eso es lo que llamamos la ganancia del transistor o el beta del transistor, que es la relación entre la corriente del colector y la corriente de base. Si el beta del transistor es 100, por cada miliamperio en la base va a haber 100 miliamperios en el colector. Y entonces ahí es cuando el transistor comienza a funcionar, porque el transistor es un amplificador de corriente. Nos permite que, teniendo una pequeña corriente de base, podamos aumentar en la misma proporción
esa corriente entre el emisor y el colector. Si la corriente de la base disminuye, la corriente entre el emisor y el colector disminuye, y si la corriente de la base aumenta, la corriente entre el emisor y el colector aumenta. O sea, existe el control determinado por la corriente de base. Ahí está el secreto, ahí está el asunto del transistor, porque el transistor nos permite controlar corriente. Así tal cual, el transistor controla corriente. Es como un cerrojo, ¿cierto? Es como una llave que podemos abrir y cerrar electrónicamente. En el caso de los circuitos digitales, la usamos solamente en saturación y corte, o sea, máxima o mínima corriente, ceros o unos. En el caso de la electrónica análoga, la usamos para controlar esa corriente, para hacer variar esa corriente, y de esa manera podemos generar todos nuestros circuitos. Como en el caso del amplificador, que usando un micrófono que tiene una pequeña corriente en su cápsula, con esta pequeña corriente del micrófono logramos hacer que el transistor me entregue una gran corriente a la salida. Obviamente colocando varios sistemas en cascada, desde las pequeñas señales hasta llegar hasta las grandes señales, pero siempre va a estar haciendo lo mismo. Una pequeña corriente me genera o me hace aparecer una gran corriente. Existe la amplificación. De esa manera funciona el transistor. Ahora, hay que ver muchos pormenores que se tienen que estudiar. Necesariamente no es tan sencillo como colocar en la gráfica que tenemos ahí, sino vamos a ver cómo logramos hacer que nuestro transistor realmente funcione, y existen diferentes formas de polarizarlo. Pero bueno, esto será tema de un próximo video, por lo que el tema es bastante grande. Como le digo, Malvino dedica casi el 80% a transistores bipolares. Entonces, vamos a tener muchos videos para analizar el comportamiento de nuestro transistor. Nos vemos en el siguiente video y espero que podamos seguir aprendiendo mucho. Hasta luego.